abuelos convirtieron días y áridas en fértiles sembradíos para alimentar millones de personas y nos llaman ignorantes. Se ha cumplido el tiempo de la profecía, de que este pueblo, rey, vuelva a los nuestros. Ya es otro tiempo. Patrona, empresario, cara, el alimento que comes, la casa que habitas, el edificio donde trabajas, la ropa que vistes, todo ello viene de mis manos y de la mano de mis hermanos aymaras, quechuas, guaraníes. Tu bienestar viene de nuestro sacrificio y sin embargo nos desprecias. Tu poder viene de nuestra tolerancia y sin embargo nos maltratas. Y hoy estoy aquí para decirte, todo eso se ha acabado. ¡Somos millones! ¡Ucajachauru! ¿Quién pasa? El líder indígena. Es una referencia muy importante. O sea, la importancia la vemos en la manera como una persona que ha hecho tanto por este territorio, en un momento dado pasó al olvido. O sea, de Juliana Pazza hablaban muy pocos, algunos historiadores, Alipio Valencia, por ejemplo, pero la historiografía oficial boliviana trataba de desconocerlo, de pasarlo en silencio. Fue en los años 60 que empezó otra vuelta a surgir porque se unieron estos dos polos, sino este polo de investigación histórica que hicieron algunos criollos y sobre todo un polo de reivindicación propia que surgió en esos años. Y que políticamente después se convirtió en dos ejes políticos, el MRTK, el Movimiento Revolucionario Tupac Katari, y el MILCA, el Movimiento Indio Tupac Katari. Entonces ellos empezaron a reivindicar esta figura. Ahora resulta banal, pero en esas épocas, empezando en los años 62 a los años 70, 80, era casi una provocación, se imagina usted, sí. Y no solamente la figura de Tupac Katari, la huipala incluso, porque ellos enarbolaban algo, o sea, tenemos un origen, tenemos una identidad y tenemos derecho, digamos, al poder político, a participar en la vida política nacional. Ahora eso nos parece medio banal, corriente, porque, digamos, ya el indígena está en todo lugar. Estamos en la radio, estamos en la televisión, estamos en la política, estamos en la academia, pero hubo un momento que no era así. O sea, el indígena estaba totalmente excluido de la vida nacional. Incluso no se permitía que los indígenas entren a ciertos lugares, como por ejemplo las plazas públicas, y se amenazaba a los indígenas con cortarles la mano si aprendían a leer y escribir. O sea, la situación era bastante difícil y ahí se entiende la importancia de Tupac Katari, porque ya fue una persona que en 1780, en 1731 se levantó contra esa situación que era mucho más terrible en ese entonces. Y la única manera de levantarse entonces era mediante una guerra, una revolución, una lucha armada. Su importancia es grande porque quien rompe estas referencias, quien transforma algo, siempre tiene que quebrar los obstáculos. Si no, no habría, digamos, problemas. Entonces los obstáculos los pone el sistema, los pone quienes dominan e impide que la mayoría de la gente pueda desarrollarse. Y la mayoría simplemente se acomoda a la opresión, se acomoda a la sumisión. Entonces, personas que por carácter logran sobreponerse, ven que la situación está injusta y que tienen la capacidad humana para comunicar su mensaje a otros y que le sigan y romper una estructura, son personas muy importantes, son personas fuertes, son personas con orgullo, con camasa, como se dice, con esa energía que se tiene. Y entonces, cuando la situación es difícil, esto no se lo hace así nomás, o sea, quienes se sienten agredidos, quienes se sienten atacados, reaccionan. Hubo la reacción contra Tupac Katari y hubo una muerte terrible, una muerte horrorosa, él fue descuartizado. 4 caballos jalaron de sus extremidades, lo descuartizaron y los españoles, como lesión, para que nunca más nadie se pueda rebelar, cortaron sus extremidades, cortaron su cabeza y la pusieron
unas en un lugar, otras en Quilquilla, enviaron a diversos lugares estratégicos. O sea, es difícil imaginarse ahora ese mensaje tan sangriento, ¿no es cierto? Tratar de evitar que un pueblo recupere sus derechos, luche por sus reivindicaciones, poniendo extremidades sangrientas, digamos, como mensaje. Si ustedes van a rebelarse, esta es la suerte que les espera. Pero la historia no se detiene en eso, la historia es algo justo. Y toda esa semilla que sembró Túpac Katari ha ido germinando y hoy día tenemos, digamos, estos resultados. De más en más los pueblos indígenas están empoderados, estamos ahora en las universidades, estamos en los medios de comunicación, estamos haciendo política, estamos haciendo investigación y esto no va a terminar, esto va a ir más, ¿no es cierto? Esto va a ir más hasta que plenamente todas las capacidades y potencialidades que tiene nuestro pueblo pueda manifestarse de manera pacífica, esta vez de manera constructiva y también en una situación diferente, porque ya no estamos viviendo los tiempos de Túpac Katari, estamos viviendo tiempos donde hay otras poblaciones, donde hay una interrelación mundial, donde hay tecnología. Entonces lo que se necesita son personas con esa fuerza, con esa inteligencia y ese coraje de Túpac Katari para entender nuestros tiempos y para de igual manera romper los obstáculos que puedan haber ahora y hacer que nuestro pueblo siga avanzando. Lata Pedro, la historia nos enseña que la cerca ha sido una de las estrategias, una de las luchas más fuertes en ese entonces que ha tomado Túpac Katari juntamente con Bartolina Sisa. Hoy por hoy, en estos últimos años, últimos meses, se ha hablado también de la cerca a la ciudad de La Paz. De repente, esta memoria oral ha ido también transmitiendo, se puede decir, en el lado de los jaras, por ejemplo, o de la gente que tiene, de la gente con piel blanca, de que si el indio se rebela y va a acercar va a acercar La Paz, entonces vamos a morir de hambre, no va a haber comida. De repente, esta transmisión oral ha ido pasando también hacia ellos, esta referencia de ellos. Claro que sí. O sea, lo de Túpac Katari ha sido tan intenso que ha marcado la memoria histórica en ambos lados. Ha mostrado que el pueblo indígena, los sectores populares tenemos fuerza, que somos cantidad y que cuando trabajamos unidos, cuando nos movilizamos unidos, somos capaces de transformar las situaciones y tenemos que utilizar las armas que el momento nos da, las estrategias que el momento, el histórico, la situación nos exige. Y una de estas estrategias que Túpac Katari realizó de manera exitosa fue el cerco de las ciudades. Se cercó La Paz y se cercó también Sorata. Sorata incluso fue totalmente destruida porque se hizo una represa y la represa arrasó todo el pueblo. Y se intentó hacer algo en La Paz que la represa lamentablemente se reventó antes de tiempo. O sea, se vio, digamos, una tremenda capacidad no solamente de movilizar gente, sino de entender una estrategia, porque el triunfo no es solamente una cuestión de voluntad, de deseo, sino es de entendimiento. Y Túpac Katari tenía una inteligencia y sus lugartenientes también para entender la estrategia militar. Evidentemente fueron aspectos de poder político, de dominio de cierta tecnología y sobre todo la venida de tropas que vinieron de afuera con Goyeneche, ¿no es cierto?, que pusieron y que derrotaron, digamos, esta movilización. Pero la intensidad marcó de tal manera que en el pueblo indígena, en los sectores populares, marcó el hecho de que cuando nos movilizamos podemos derrotar a quienes se oponen a nosotros. Y por eso periódicamente se utilizan los cercos. Y en los años 80 Genaro Flores utilizó el cerco de La Paz cuando había una transición a la democracia. En los años 2000 Felipe Quispe, a la cabeza de la Confederación de Campesinos, también utilizó. Y recientemente hemos visto, hubo el miedo. Entonces, de la misma manera que hay una conciencia de fuerza, también hay una conciencia de injusticia en nosotros, en los cercados. Se dan cuenta, digamos, de que hay algo y de que son frágiles. Porque cuando un pueblo se manifiesta de manera unida y contundente, o sea, lo injusto puede ser derrotado. La cuestión es que toda esta memoria tiene que ir hacia lo correcto, no tiene que solamente quedarse en un miedo, ¿no es cierto? Porque la violencia es una manera para solucionar un problema, no es para instaurar una situación. Entonces nuestro pueblo ve que de rato en rato puede hacer un cerco, pero no se trata solamente de eso, se trata de conquistar aquello que mediante el cerco se tenía que lograr, una situación de justicia. Entonces no es simplemente deseo de atemorizar y de entorpecer a los otros, sino es una herramienta para lograr algo. Y si los tiempos y las posibilidades nos dan herramientas, entonces tenemos que utilizar esas herramientas. Igualmente ha habido una distorsión en la parte criolla, solamente un miedo.
siempre han despreciado al indígena y empiezan a temerlo cuando las papas queman, como quien dice, cuando la situación está por arder. ¿No es cierto? Cuando en los tiempos que hay paz, cuando hay quietud, si uno resolviera esas situaciones de injusticia que provocan los cercos, no habría este problema. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué nos ha mostrado, por ejemplo, en este último acontecimiento? Que poco a poco las cosas también van cambiando. En la ciudad de La Paz, ya la gente no ha hecho como antes. Yo recuerdo el año 2000, cuando hubo este problema con Sánchez de Lozada. Los vecinos incluso intentaban armarse. Yo vivo en Río Abajo, en Mecapaca. ¿Ya? Había algunos vecinos que incluso se atrincheraron y estaban miedosos. Ahora no. O sea, los vecinos de la zona sur, por ejemplo, empezaron a enarbolar huipalas. Y no solamente como miedo, sino como una especie de puente. Entonces las cosas están cambiando y se necesita mucha inteligencia política de la parte criolla y de nuestra parte también para entender estos mensajes y actuar en consecuencia. Entonces los cercos, todas estas herramientas nos muestran una fuerza, pero nos muestran también una capacidad, una inteligencia de líderes para poder utilizar, digamos, las herramientas. Y habría que ver cuáles son las herramientas que hay que utilizar ahora. Y a poco las cosas van cambiando, porque antes se cercaba a los pueblos porque los pueblos eran eminentemente españoles. Ellos habían hecho de tal manera que aquí habían volvido una especie de segregación. Nosotros vivimos aquí y ustedes viven en cualquier otro lugar. Ahora, es difícil empezar a acercar cuando poco a poco nosotros mismos ya vivimos en ciudades, vivimos en el Alto, por ejemplo, y también vivimos en la ciudad. Entonces las cosas empiezan poco a poco a modificarse y mientras no se solucionen, digamos, todos los problemas, las estrategias, las tácticas también tienen que adecuarse. Y no como una especie de manía de estar siempre enfrentado, sino porque es la manera a veces como conseguir derechos. Y si esos derechos se los consiguen, evidentemente estas formas de presión ya dejan de ser vigentes y de ser, digamos, una herramienta a utilizar. Corría el año 1780. El Alto Perú se había transformado en el corazón de la explotación indígena. De las entrañas de la tierra surgió un valiente, se levantó contra la opresión, se hacía llamar Túpac Katari. La rebelión ha estallado. Un corregidor real pide la cabeza del fugitivo. Tras las huellas de Túpac Katari, avanza un ejército de hombres desalmados. Lucha contra el destino, pero su camino estará marcado por el sacrificio. El 18 de mayo de 1781, Túpac Katari es delatado, emboscado y sometido a suplicio. El supuesto orden había sido restablecido y sofocado el primer grito de libertad, pero no será el último. ¿Quién era Juliana Paza? ¿Quién era Túpac Katari? En principio, Juliana Paza es un nombre, digamos así, cristiano, ¿no? Como nombre de cualquiera de nosotros, ¿no? Inés o Freddy. Pero Juliana Paza adoptó el nombre aymara Túpac Katari, o más antes Nina, Puma, luego Katari, ¿no? Katari es un símbolo, es una categoría incluso que va más allá de lo serpiente. Katari simboliza el origen y la permanente recomposición de la vida, ¿no? Del tiempo. Entonces, para el mundo aymara, Katari significa el origen, el cañari, el momento genético del orden de las cosas, de la vida.
Entonces, al adoptar este nombre, esta categoría Qatari, estaba implícitamente impulsando la recomposición, la rearticulación, la restauración del orden de vida aymara, quechua, oya o tahuantina, ¿no? Entonces de ahí Tupac Amaru, o desde más antes Tomás Qatari o los hermanos Qataris del norte del Potosí. Yeah. Pero antes de abordar esta figura y la personalidad de Tupac Qatari y de Bartolina Sisa, a veces es necesario siempre tener una mirada histórica, ¿no? ¿Por qué Tupac Qatari? ¿Cuál es el sentido histórico y político de la emergencia y de la figura de Tupac Qatari? Y no solo de un varón, digamos, ¿no? Como suele ocurrir en la filosofía, en el pensamiento occidental, sino aquí está la presencia de Bartolina Sisa, ¿no? Eso de la figura de Chachahuar, ¿no? Yeah. Tupac Qatari y Bartolina Sisa, Tupac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? Tomás Qatari y Curuzayao. O sea, ahí está la presencia del gobierno de las mujeres, así como el gobierno de los varones. Aquí hay dos bloques, ¿no? Dos chamas, dos fuerzas, ¿no? Que hacen el pacha. Pero no en sentido absoluto, porque en el bloque de Huarmi o del Chacha, en su interior hay otras divisiones internas, ¿no? En total serían 4 grandes bloques, yeah, ¿no? Que es el Pacha, o sea, el Suyo, el Tahuantinsuyo. Pero previamente cabe señalar lo siguiente: ¿por qué? ¿Cuál es la esencia? ¿Por qué hasta en el presente recordamos, no conmemoramos, ¿no? Reflexionamos en torno al pensamiento de Tupac Qatari? Recordamos, ¿no? Sí. Cada 14 de noviembre, ¿no? El descuartizamiento de este abuelo Tupac Qatari en Peñas. Cabe señalar lo siguiente: algunos dicen que Tupac Qatari es un líder que simplemente recordaba o representa a los aymaras. Para empezar, sí, pero en última instancia Tupac Qatari se representaba o se presentaba a sí mismo como inca, como virrey, ¿no? Yeah. Y Bartolina Sisa como virreina o como coina. Entonces, en última instancia, el gran proyecto político de Tupac Qatari, de Tupac Amaru, de Tomás Qatari, de Bartolina Sisa, de Micaela Bastidas, de Curuzayao y de tantas abuelas y abuelos, el fin último era restaurar el Collasuyo, el Tahuantinsuyo. Eso fue el proyecto último, ¿no? ¿Y por qué? Porque desde 1532, con la muerte de Atahualpa y Huáscar en 1533, Tahuantinsuyo de alguna manera es desarticulada, ¿no? La estructura política macro de todo el Tahuantinsuyo es fragmentada de alguna manera. Yeah. Pero el Tahuantinsuyo no muere, no se desarticula a partir de o hasta 1532, o mejor, no es que Tahuantinsuyo deja de existir en 1532, sino el Tahuantinsuyo, la capital del Tahuantinsuyo, el gobierno macro del Tahuantinsuyo se mantiene hasta por lo menos 1572, es decir, con los 4 incas de Vilcabamba en el actual Perú, ¿no? En la selva peruana, yeah, podemos decir así. Y el último inca, el joven inca decapitada, ¿no? Por el virrey Francisco de Toledo en 1572. A partir de ese momento, ese gobierno todavía así oficial de todo el Tahuantinsuyo entra en clandestinidad, entra a la dimensión subterránea, ¿no? Y eso no quiere decir que el gobierno del Tahuantinsuyo ha desaparecido, ha perecido, no. Entonces, hay estudios, evidencias históricas que dan cuenta que el gobierno del Tahuantinsuyo
el gobierno del Pusisuyo siempre estuvo vigente, aunque clandestino, en los distintos espacios o territorios del Tahuantinsuyo. Y uno de estos momentos claves donde aparece, estalla, reemerge a la superficie, sale a la superficie, es decir, es visible el gobierno, la restauración del gobierno del Tahuantinsuyo y del Collasuyo es precisamente en esta época de Tupac Katari, ¿no? La década de 70 y 80 del siglo XVIII. Entonces, no solo eso, porque por 1730, 40, con José Santos Atahualpa igual, digamos, se restaura el gobierno del Tahuantinsuyo, en fin. Pero el momento más grandioso, el momento en términos así de guerra, podemos decir, el momento más horrible para los invasores, para los europeos de ese entonces, es precisamente el momento de Tupac Katari, de Tupac Amaru, de Bartolina Sisa, de Gregoria Paz, de Micaela Bastidas, en fin. Y es por eso que los españoles o los europeos empiezan a descuartizar, ¿no?, a Tupac Amaru, a Tupac Katari y a otros líderes indios de ese entonces. Ya. Eso, ¿no? Ya. En una transmisión oral, Felipe Quispe, el Malcu, decía, y recordaba él, ¿no?, que en la etapa de escuela, por ejemplo, él veía en un libro, ¿no?, la descuartización de Tupac Katari. Entonces, según esta transmisión oral, Malcu le pregunta al profesor, ¿y esto qué ha pasado? ¿No? Y el profesor le respondía, por eso no hay que ser rebelde, por eso hay que hacer caso, porque si no, esto te va a pasar, ¿no? Entonces, en nuestra etapa todavía era distinta la educación. Hoy por hoy vemos a los jóvenes más conscientes. También se puede decir que lamentablemente hoy por hoy la frase conocida, por ejemplo, volveremos y seremos millones, ha sido muy politizada también, Freddy. Efectivamente, ¿no? Aunque hay muchos estudiosos que dan cuenta que eso de volveré, seré millones es una acuñación, digamos, muy reciente, en fin, pero bueno, algunos dicen que... ¿Y tú cómo lo ves? Se mantuvo en la tradición, ¿no? Ya, perdón. O sea, por ejemplo, Huáscar Chuquihuanca da cuenta que esa de volveré, seré millones, siempre se mantuvo en la tradición oral, y de ahí es que un poco se rescata y ahora está en todo lado, digamos, ¿no? Una profecía que nos ayuda a los aymaras y quechuas a recomponernos, a seguir ese camino de Tupac Katari. Pero hay mucha gente que cree y sostiene que Tupac Katari es un líder aymara, efectivamente, pero que solo buscaba transformar o estaba en contra de las políticas del Estado colonial de ese entonces. Puede ser para empezar, pero en el fondo, Tupac Katari se presentaba como inca, como el virrey, y Bartolina Sisa como virrey, es decir, como autoridades incas, y el inca mayor fue Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Porque si es Pusisuyo, efectivo, tiene que haber 4 incas y 4 collas, ¿no? Porque en la tradición europea, solo al momento de invasión a este continente, solo en Europa se podía concebir a un solo rey, ¿no?, a un solo monarca. Pero aquí habían 2 incas, Atahualpa y Huáscar. Pero cuando ellos llegan, invaden y ven que aquí hay 2 incas, entonces bajo su concepción, su forma de ver el mundo, la realidad y la dominación, dicen, uno tiene que ser bastardo, ¿no?, y el otro legítimo, porque no pueden haber 2 incas. Porque en el Ayllu efectivamente sí hay 2 incas, ¿no? En el Amarca de igual modo, en el Suyo igual, en el Pusis, por eso es Pusisuyo, ¿no? Por eso es Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo tiene que haber 2 autoridades máximas varones y 2 autoridades máximas
mujeres, total 4, pero también tienen que haber autoridades que secunden, ¿no? Los alquiris. Entonces, total, por eso 4 hermanos Ayar, se habla, ¿no? Y sus 4 esposas. Entonces, Tupac Katari y Tupac Amaru estaban impulsando el proyecto de reconstitución del Collasuyo, del Tahuantinsuyo. Y no se quedó solo ahí con el descuartizamiento de Tupac Katari, ¿no? Ni de Tupac Amaru, sino continúa este proyecto de recomposición, de restauración del Collasuyo y del Tahuantinsuyo. La mejor forma, la mejor manera de homenajear a Tupac Katari es repensar, ¿no? Actualizar su pensamiento, su filosofía, su Kamawi, su Amta, su Lupi, ¿no? Y yo podría decir, la mejor forma de rendir homenaje es concretar, es culminar su utopía, su pensamiento, el proyecto. Y nosotros los Aymara y de la Escuela de Pensamiento Pacha decimos que hasta antes del 5º centenario de la invasión a Tahuantinsuyo, o sea, hasta antes de que se cumplan los 500 años de la muerte de Atahualpa y Huáscar, tenemos que cumplir el sueño de Tupac Katari, ¿no? O sea, desde 1532 al año 2032 se van a cumplir los 500 años de la muerte de Atahualpa, ¿no? Y antes que se cumplan los 500 años, prácticamente aquí faltan 12 años, ¿no? Faltan simplemente 12 años para que se cumplan los 500 años de la invasión y de la muerte de Atahualpa. Entonces, la mejor forma de rendir homenaje es culminar, concretar la utopía, el sueño de Tupac Katari, hasta antes del 2032. Seguir con el legado, se puede decir, seguir con ese camino que el abuelo nos ha dejado. Sí. Freddy Pachascuti, agradecerte por tu presencia aquí en nuestro Taipi. Es de verdad hablar siempre contigo, aprendemos mucho y seguramente nuestras hermanas y nuestros hermanos igual. En alguna oportunidad te vamos a volver a convocar, por favor, para poder conversar acerca de nuestro Collasuyo, hablar de nuestros saberes ancestrales. Tú eres un estudioso en este campo, así que te esperamos siempre, por favor, es tu casa. Aquí pone Cuyaca. Y Kisinkama. Kisinkamay. Freddy Pachascuti. Iki.